a cuidarnos y a prevenir el tener estas patologías oculares, que es muy fácil, vamos a ver ahorita, ocuparnos de cómo prevenir y mejorar, porque muchos podemos ya tenerlas, ¿no? Entonces, quise hacer muy básica, no poner a veces muchos estudios o definiciones que no entendamos, como les digo, para que ustedes pueden, obviamente, siempre voy a dejar mi correo, mi celular y siempre, doctora Mariana, tengo un paciente así, me pidieron alguna recomendación, tiene esta enfermedad ocular y yo estoy a su disposición. Pero que en el momento que se ofrezca que un cliente o un paciente les hable de que tiene una patología ocular, cualquiera de las que vamos a revisar, ustedes sean capaces de recomendar. ¿Sabe qué? La doctora Mariana me dijo esto y hablamos sobre esta patología y este suplemento le van a ayudar a mi cliente, a mi paciente. Eso es el objetivo de esta presentación y pues igual como se presentan otros especialistas, que todos vayamos aprendiendo a cómo ser un equipo con mayor experiencia en todo lo que es enfermedades y cómo prevenirlas. Vamos a ver esta noche como primero tema, el síndrome de ojo seco. Es algo que los últimos décadas, más por la contaminación ambiental, lo que hacemos ahorita, la mayoría de los trabajos es estar pegado a pantallas, sea celulares, sea laptop, las tabletas. Entonces, a veces mucho tiempo de nuestro día estamos enfrente de estas pantallas. Entonces, obviamente que muchas patologías que antes eran menos frecuentes, ahorita se están presentando mucho más a menudo. Entonces, la prevalencia está subiendo. Entonces, me enfoqué en síndrome de ojo seco como primer tema. Segundo, vamos a ver catarata, retinopatía diabética, glaucoma y algo muy importante que es la degeneración macular relacionada a la edad. ¿Ya se puede? Bueno, vamos a empezar con este síndrome de ojo seco. Por sus siglas se puede abreviar como SOS. Y se va a definir como una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y de la superficie ocular. Esto va a repercutir en que el paciente puede tener tanto síntomas y signos oculares como también una alteración de la visión. El medio óptico de nuestro ojo es la córnea, que es lo que está delantito de lo cafecito del ojo. Y el otro medio óptico es el cristalino. Si hablamos de córnea, si hablamos de cristalino, si hablamos de superficie ocular, siempre nos referimos los oftalmólogos como segmento anterior. Entonces, es muy importante cuando entra una imagen a nuestro ojo que ese segmento anterior y esa película lagrimal, que es el primer medio óptico, esté en óptimas condiciones, porque puede empezar a alterarse la visión. Entonces, así a grosso modo, les puedo decir que la lágrima es una película muy delgada que está en la superficie ocular, que va a revestir todo lo que es córnea, va a revestir la conjuntiva y principalmente está compuesta, se podría decir, por 3 capas. La primera capa es una capa mucinosa que la secretan las células caliciformes de la conjuntiva. Lo azulito que vemos es como si fuera lo verdecito que estamos viendo en la presentación. Lo azulito que vemos es la capa acuosa que es secretada por la glándula lágrima. Y la última capita, que es la capa esa amarillita, es la más externa, es una capa lipídica que es secretada por las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio están en la base de la pestaña. Entonces, se ha visto que la contaminación ambiental, los cambios de humedad, si estamos mucho frente a un aire acondicionado, más como los que vimos aquí en Culiacán, puede alterar esta última capa y por ende tener un ojo seco. Ahora les voy a decir algo muy importante. ¿No me la cambió? No. Quiero cambiar la presión. Acá. Ahí está. Bueno, listo. Bueno,
quiero decirles también que aunque esto es una enfermedad que engloba en sí una entidad, un paciente que tiene una conjuntivitis infecciosa, una alergia ocular, un paciente diabético, un paciente que tuvo algún trauma, esa película lagrimal se va a ver afectada. Entonces, si nosotros sabemos manejar o mejorar ese ojo seco del paciente, vamos a ayudarle no solamente en esta patología, sino en muchas oculares. Entonces, aquí estoy poniendo, principalmente hay dos tipos de ojo seco. En la primera hay un proceso inflamatorio que nos da un déficit en la capa acuosa. Casi siempre cuando hay un ojo seco acuoso deficiente es cuando son pacientes que tienen patologías inflamatorias y muchas veces son sistémicas. Me refiero a artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, no sé, otras enfermedades reumatológicas. Todos los pacientes pueden cursar con un ojo acuoso deficiente o un ojo seco deficiente. Otro muy importante que vemos a menudo es en las mujeres. Las mujeres, después de los 45, 50 años que empezamos con climaterio, que vamos a empezar con climaterio y menopausia, todo lo que reviste el ojo es una mucosa, entonces tiende a esos cambios hormonales resecar mucosas de nuestro cuerpo, sea la mucosa nasal, la mucosa de los ojos, la mucosa vaginal. Entonces, al ser un tejido mucoso lo que revierte, muchas mujeres pueden quejarse de un ojo seco en estas etapas. Y acá, en esta otra imagen del lado derecho que estamos viendo, ahí vemos unas flechitas que nos dicen que es un ojo seco evaporativo. El ojo seco evaporativo, al momento de que esa capa amarillita sufra daño o se altere, por ende nos va a dar un ojo seco acuoso. Entonces, un evaporativo, que es un 80% de los ojos secos, también va a tener un poquito de ojo seco acuoso. Entonces, a veces es el más molesto. Vemos un proceso inflamatorio. Eso es muy importante porque ahorita que veamos suplementación, todo eso que se aparece en rojito es la superficie o lo que está más adherido a la córnea, lo más cercano a la córnea. Entonces, en un ojo seco hay un proceso inflamatorio muy importante. Entonces, en el tratamiento de ojo seco, el manejo de la inflamación es lo más importante para que el paciente se sienta más confortable y que esos signos y síntomas disminuyen. Muy bien. Aquí estoy poniendo, dice así como para que vean que todos van a decir, no, pues todos van a tener ojo seco. En niveles de evidencia, ¿cuáles son los factores de riesgos? Altos, medio y bajo. Entonces, la edad, el hecho de tener arriba de 50 años es un factor de riesgo. El ser mujer, por todo lo que ya hemos hablado, es otro factor de riesgo. Si estás en terapia de reemplazo hormonal, es un factor más de riesgo. Entonces, el paciente que tuvo alguna infección, alguna cirugía refractiva, también tiene un alto, y aquí enfermedades vasculares de tejido conjuntivo y colágeno como las que ya dijimos, también tienen un alto riesgo de ojo seco. En evidencia media, en factores de riesgo podemos encontrar diabetes mellitus, un paciente que está en quimioterapia, medicamentos como antidepresivos, beta bloqueadores, diuréticos, la isotetrinoína que se usa en acné, también nos pueden dar un ojo seco. Pacientes, la queratoplastia se refiere a un trasplante de córnea, el hacer una cirugía de catarata, ahorita es una microincisión y utilizamos ultrasonido para extraer el cristalino, pero un paciente que se necesita hacer una extracción de catarata con una incisión más grande, mucho más riesgo de tener ojo seco. Niveles de contaminación, lo que hablábamos de humedad ambiental baja. Ahorita está lloviendo menos y cuando llueve menos, el ambiente es mucho más seco, entonces eso también el paciente lo resiente mucho más cuando tiene ya un diagnóstico o alguna patología de base. Y ya en riesgo bajo está el tabaquismo, menopausia, inyección de botox, acné, el embarazo y también otros medicamentos. Ahora, como les dije, el ojo seco es uno de la consulta más importante que tenemos en oftalmología y como les comenté, si un paciente tiene una conjuntivitis, una alergia, una uveitis, incluso padecimientos de la retina o algo más, puede
tener un ojo seco secundario. Hablamos de ojo seco secundario. Entonces, ahorita si tú me dices, doctor, entonces, ¿qué le vamos a recomendar al paciente que nos diga? No lo dije, pero ahorita se me pasó. Los principales síntomas del paciente cuando tiene ojo seco es que siente como si trajera basura, sensación de cuerpo extraño. Eso es como si trajera una pestaña, como si se hubiera metido algo en tu ojo y al momento de parpadear estuviera ahí estorbándote algo. Doctor, es que yo creo que traigo una rebaba, yo creo que traigo un cuerpo extraño. Revíseme el párpado porque algo traigo. Y es que la superficie ocular en ese momento ya está dañada, ya está dañado el epitelio de la conjuntiva, ya está dañado el epitelio de la córnea. Entonces, tenemos que quitar los síntomas, influir mucho en ese proceso inflamatorio, porque si no controlamos la inflamación de un paciente con ojo seco, el paciente jamás va a mejorar. Entonces, ¿qué hemos encontrado o qué estudios que me digan, doctora, estos estudios o esto me dice que este suplemento me va a mejorar? Ahorita, la mayoría de los preparados nuevos de suplementos enfocados en salud ocular tienen omega 3. Entonces, en el último consenso mundial de córnea, ya se presentaron estudios donde dice que el omega 3, como ya sabemos, al momento de tener una función antiinflamatoria y tener esa forma de controlar esa inflamación de bajo grado, y como hay un proceso inflamatorio, como les comentaba, en este ojo seco es el que mayor ha tenido beneficios. Entonces, nosotros tenemos un omega, que para mí es uno de los mejores del mercado. Ahorita vamos a repasar un poquito lo importante de ese omega y que también podemos tener una dieta donde podemos tener requerimientos de omega Q. Pero yo creo que lo que estamos ahorita, la contaminación de los mares, el que vamos a escoger pescados de agua azul y que sean de mar frío y que no tenga metales y que no sea, o que sea salvaje, que no sea de granja y que no esté contaminado con metales pesados, con microplásticos, eso ya es casi a veces imposible. Entonces, el tener un suplemento limpio de metales pesados y que cumpla los requerimientos que necesitamos diarios, ya es un plus que tenemos. Y la vitamina A que manejamos, bueno, podemos encontrar vitamina A en varios productos, pero aquí puse Optimal B. También encontramos los requerimientos de vitamina A en Renew, que más al final vamos a hablar de este suplemento que también vino a beneficiar mucho la salud ocular. Y la vitamina A que tenemos es como beta-caroteno, que es una provitamina A. Entonces, siempre recuerden que los productos de este laboratorio van a ser los ingredientes más biodisponibles que nuestro cuerpo está seguro de que va a absorber y va a cumplir su función. Porque podemos comprar otro suplemento, pero tal vez solamente un 20% o un 30% se va a absorber. Entonces, el que nosotros sepamos que vamos a tener los requerimientos que necesitamos diario y que se va a absorber en nuestro intestino y va a cumplir su función, eso es algo que no se compara. Entonces, hablando un poquito de omega 3, los principales ácidos grasos son estos tres que vemos aquí, el DHA, ALA y EPA. Ahora, ¿cuál es el alfa-linoleico, que es la ALA? Solo lo vamos a encontrar en fuentes vegetales, semillas de lino, nueces, pero tiene varias funciones, ¿no? Pero al final siempre que damos esta plática que terminamos hablando de omega, al final los que van a tener una mayor función son DHA y EPA. Y los preparados o suplementos enfocados en la salud ocular son los ingredientes que tienen DHA y EPA. Entonces, si hablamos de estos, los vamos a encontrar principalmente en pescados y en algas. Esas son las mejores fuentes que podemos tener. Entonces, pescados azules, el DHA y ALA, perdón, ALA es acá en el segundo, que son semillas de chía, semillas de lina, las de calabaza, y ese que pusimos ahí, que ya venía acá, que es Sacha Inchi, que es un frijol peruano, pero al final todas esas fuentes vegetales son importantes, pero en salud ocular es DHA y EPA el que tenemos que consumir. Entonces tenemos un omega que tenemos 530 miligramos
de estos ácidos esenciales, 295, 235. Hablamos mucho a veces de requerimientos diarios en algunos padecimientos donde a veces el consumir 1 gramo diario es como lo que todos los médicos a veces buscan. Si nosotros estamos hablando de un ojo seco o de salud ocular, cómo prevenirla, con tomar la dosis de una cápsula diaria y tener esa dosis entre 500 y 550 miligramos es suficiente. Ahora, agregamos Taitial-Noni. Entonces, ya está adicionado en nuestro Omega Q, que ya tenía coenzima Q10. Y recordemos que este jugo Morindo Citrofolium tiene muchísimos fitonutrientes y también puede ayudar mucho en ese proceso inflamatorio de lo que estamos hablando de ojo seco. Y después nos pasamos, este es muy importante, estamos hablando de omega 3, pero tanto en salud de superficie ocular y córnea, y ahorita cuando veamos un poquito lo que es la degeneración macular y padecimientos que enfocan a la retina, que es la capa más profunda de nuestro ojo, tenemos a lo que es la vitamina A. No puede haber una visión óptima sin vitamina A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consumirla. No es, existen 2 áreas, que es la retina central, que ahí encontramos unas células que se llaman conos, y esa retina central la necesitamos para ver en lo que es en visiones escotópicas, fotópicas y de día. Nuestra mácula están las células de conos y es la visión cuando hay luz. Los colores, el contraste, todo eso es lo más importante. Ahora tenemos otras células que se llaman bastones en nuestro ojo, que están en la periferia, en lo más alejado de la parte del ojo, que ya no es parte de la retina central, y ahí son los bastones y se encargan de la visión nocturna. Si se fijan, cuando nosotros estamos en un lugar, como cuando entramos al cine y ahí hablamos de una visión escotópica, es como si fuera baja luz. Entonces, tú entras del pasillo y vienes con bastante luz, todo bien, y de pronto entras al cine y es como si unos segundos te quedaras ciego, ves todo negro. Es como si se cambiara la función de los conos que están en la mácula y los bastones llegan al rescate para que nosotros podamos ya enfocar en esa luz tenue y mejorar el color, el contraste y todo lo demás. Entonces, para que esta función visual se lleve a cabo, necesitamos de esa vitamina A. Nosotros tenemos este suplemento que se llama Optimal B y tenemos la vitamina A como beta-caroteno, que es una provitamina. Entonces, al final, como ahorita lo dije con el omega, nosotros siempre vamos a tener la forma más biodisponible, y la forma más biodisponible para que nuestro cuerpo pueda llegar a esa vitamina A, que se va a convertir en retinal y va a convertir la opsina en rodopsina, que es la molécula de la visión, necesitamos el beta-caroteno o la provitamina A. Entonces, principalmente la podemos encontrar a veces como palmitato de retilo o retinol. Entonces, esas no son las formas más biodisponibles que encontramos. Con los requerimientos que trae Optimal B, cumplimos el requerimiento tanto para niños en pubertad y en el adulto joven, y en hombres y mujeres adultos. Los requerimientos son 900 para hombres, 700 para mujeres. Entonces, con el tomar las cápsulas de proporción, que serían de 2 a 3 en el día, cumplimos los requerimientos de vitamina A que necesitamos al día a día. Entonces, resumen, ojo seco, necesitamos tener un buen omega que va a ayudar en el proceso inflamatorio del ojo seco, a estabilizar la glándula lagrimal. Al ser grasos, ácidos grasos, va a mejorar lo que es la función de la glándula de meibomio, porque son ácidos grasos de mejor calidad. Y la vitamina A, que nos va a ayudar. Lo que he visto, que cuando se emplea o el paciente empieza con estos nutrimentos, cuando hay mucho daño en la córnea, que ya está desepitelizado, que puede haber una abrasión en la córnea, que puede haber una úlcera, que es como si se perdiera parte del tejido,
el agregar vitamina A, el omega, y me ha tocado, ahorita no lo quise poner, pero yo con mis pacientes he empleado MOA y jugo noni. Entonces, el paciente más en queratitis o úlceras ha tenido mucha mejoría en síntomas y se ha reepitilizado y mejorado mucho más rápido la córnea utilizando eso. Obviamente que siempre, pues, a veces faltan estudios, pero yo ahorita que he visto que a mí me ha funcionado y que paciente que pueda, aparte del tratamiento, utilizar esos suplementos, los doy. Hablo de ellos, les explico los beneficios, que no tienen ningún efecto adverso y el paciente le ha ido muy bien, la verdad. Bueno, eso es con referente a ese tema. Ahora nos vamos a referir a esta patología ocular que se llama catarata. Todos tenemos algún abuelo, algún papá que ya fue operado. ¿Qué pasa? Se opera, se extrae el cristalino, que dijimos que es parte del segmento anterior del ojo, se extrae el cristalino y se deja un lente. Ah, sí, es que mi papá trae un lente, le pusieron un lente adentro del ojo. Entonces, como es el medio óptico y nosotros extraemos ese cristalino que podemos ver en la imagen, que atrás de la pupila se empieza a poner como oscurito o a veces ya blanquito, ese paciente a veces hablamos, ¿sabes que tiene nube o tiene catarata? Entonces, al momento de extraerse se pone un lente intraocular. Entonces, la catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Entonces, se opera el paciente, se limpia el cristalino, se pone su lente intraocular. Ese lente intraocular puede durar el paciente 10, 20, 30 años y no pasa nada. Ahí se queda ese lente para siempre. Entonces, es una de las patologías que más comúnmente vemos. Aquí está. Entonces, hay diferentes tipos de catarata, pero al final, ¿qué te va a referir el paciente? Doctora, empiezo a ver más nublado, empiezo a ver que en la noche como que no enfoco bien las cosas, como si estuviera lluvioso, como si agüita tapara, como si fuera una agüita que me tapa la imagen, ya no puedo ver claro. Entonces, esos son los primeros síntomas visuales del paciente. Hay diferentes tipos de catarata. Ahí quise poner la primera es como si partiéramos el ojo en este sentido temporal y viéramos el ojo como de lado, ¿no? Como si estuviéramos viendo una partecita del ojo. Lo que vemos de este lado es la córnea, así como el primer como ovaladito que vemos, ese como bultito. Y después está esa área como si fuera un huevito, siempre les digo, que es el cristalino. Entonces, el cristalino tiene 3 capas principales, entonces un paciente puede tener una catarata en el núcleo, que se llama nuclear, una catarata que está en la capsulita, en la parte de atrás, se llama subcapsular posterior. La catarata subcapsular posterior es la catarata que causa peor visión. Entonces, aunque un paciente esté en un grado 1 o un grado 2, el paciente va a bajar mucho, va a sentir la disminución de la visión. Y la catarata que te da mejor visión, que decimos que es como una catarata en rayos de bicicleta, es la córtica, que casi siempre así la vemos en la lámpara, como si fueran los rayos de una bicicleta en el cristalino. Entonces, la catarata en sí, los factores de riesgo para catarata son varios, es multifactorial, pero el que tú tengas una genética o unos papás o un familiar en primer grado que desarrolló catarata, tú vas a tener mayor riesgo. Pero la edad avanzada, después de los 60, 70 años, es cuando más se presenta esta patología. Ahora estamos teniendo un realce en diabetes. Entonces, el paciente diabético tiene 25 veces más riesgo, si está descontrolado, de desarrollar catarata que un paciente que no tiene diabetes. Entonces, ha venido a incrementarse y en pacientes jóvenes, a veces un paciente que ya tiene 15, 20 años de evolución de ser diabético, a veces ya a los 45, 50 años, tiene que someterse a una cirugía porque baja la visión de forma importante. Y otro factor de riesgo es la exposición solar crónica. Un paciente que creció en la playa, un paciente que su trabajo es albañil, pescador, que es agricultor, que la mayor parte está a la intemperie, tiene mayor riesgo de desarrollarla. ¿Qué otra cosa? Los pacientes que utilizan, bueno, que tienen la adicción del tabaquismo, también, tanto tabaquismo, alcohol no tanto, es tabaquismo
el que más se ha relacionado con que esa catarata. Al final ahorita vamos a ver también otras patologías donde está implicado. Entonces ahora tú me dices, doctora, ¿cómo puedo si yo tengo 30, 40 años y mi abuelito tuvo catarata? Mis dos abuelos maternos y paternos tuvieron catarata. Mis papás, bien jóvenes, a los 60 años, los operaron de catarata. ¿Qué puedo o tomar o qué dicen los estudios que ha ayudado para prevenir esta patología? Vitaminas del complejo B, principalmente la B1, B2, vitamina A, que como les digo, tal vez en la mayoría de las patologías va a estar como ahí presente, que es el betacaroteno que ya hablamos, y la vitamina D. Y de minerales, principalmente el zinc. Entonces nosotros tenemos Optimal B, Optimal M y Magnical, con que podemos igual encontrar los requerimientos necesarios para prevenir esta patología. Ahora, también al final nos vamos a dar cuenta que podemos estar nosotros teniendo la suplementación básica, que para mí la suplementación básica es tener vitaminas, minerales, una buena vitamina C que tenemos con Vinali y podríamos decir yo probióticos y living greens ya es como lo básico, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de que estamos diario tomando todos estos suplementos, claro que de forma secundaria vamos sin darnos cuenta y ya ahorita pues nos va a quedar claro después de esta presentación lo importante que son, pero qué importante que a veces ya lo estamos tomando como diario y que vamos a tener esos beneficios que es en el órgano visual, pero que al final estamos a veces buscar salud cardiovascular, a veces tenemos alguna enfermedad inflamatoria, a veces tenemos otras patologías, cáncer, y empezamos a suplementarnos, pero de forma secundaria se va a ver beneficiado nuestro ojo. Bueno, llegamos a este padecimiento que para mí la prevalencia y incidencia ha aumentado en los últimos años. Ahorita estamos viendo mucha paciente diabético en niños, en adultos jóvenes, y que antes la diabetes mellitus tipo 2 era del paciente mayor, el paciente que tenía 60 años y más tenía diabetes 2. Ahora ya tenemos pacientes con diabetes tipo 2 a los 30, a los 40 años. Entonces, el hecho de tener diabetes es porque ya muchas funciones, tanto de hígado, páncreas y otras cosas está implicado, ¿no? Pero lo que más se ve afectado en un paciente diabético que no está controlado es la salud visual y la salud de nuestros riñones. La vasculatura más pequeña de nuestro cuerpo está en nuestros ojos. Los vasitos me refiero a arterias y venas de mínimo calibre, están en nuestros ojos y en nuestros riñones. Entonces, ¿qué complicaciones somos las que vemos en el paciente diabético? Retinopatía diabética, nefropatía diabética y una microangiopatía, que es lo que vemos pie diabético, úlceras por secundarias a diabetes. ¿Por qué? Porque se está afectando esa microvasculatura. Entonces, la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en adultos de edad productiva. Entonces, estamos hablando de pacientes entre 40 y 60 años. En la experiencia que, bueno, ya es algo, tengo como unos 10 años ya ejerciendo y los 3, 4 años que estuvimos en residencia, ningún paciente que le diagnostican diabetes en los primeros 5 años a 10 años te va a hacer retinopatía diabética. Casi siempre el paciente que tiene una evolución de más de 10 años es el que va a empezar con cambios en la retina. Entonces, yo siempre le digo al paciente, a veces cuando llega a consulta, ¿y cuánto tiene de hemoglobina glucosilada? No, 6.5, doctora. ¿Y cuánto salió en su último estudio de glucosa? 130. Y ya cuando yo lo dilato y empiezo a revisar, veo hemorragias, exudados, veo ya muchos datos. Entonces le digo, ¿y cuánto tiene controlado? ¿Tiene controlado 1 mes, 2 meses o 3 meses? Porque si ya ese paciente, yo encuentro todos esos signos en su ojo, es porque ese paciente tiene 15 o 20 años que no se cuidó y tal vez esos resultados que me está dando son de los últimos 2 meses. Entonces, que tampoco es muy fácil, ¿no? A veces un paciente que ya tiene retinopatía diabética es un paciente que jamás ya he comprendido y no soy retinóloga, pero veo mucho paciente diabético
Y ya llegué al punto que comprendí que si yo no controlo al paciente metabólicamente, así le inyecte el ojo 10 veces, le ponga láser, lo operemos de catarata, ese paciente se va a quedar ciego, así de fácil. Entonces, es una enfermedad progresiva que muchas veces cuando está en una retinopatía inicial o intermedia, el paciente no siente ningún síntoma, incluso a veces la visión se mantiene. Pero hay un daño vascular permanente en esa microcirculación de la retina que va a aumentar permeabilidad, va a haber daño capilar, va a haber un estrés oxidativo y el paciente va a bajar la visión. Y cuando al paciente le baja la visión, es porque ya es una retinopatía casi siempre avanzada. Entonces aquí le quise poner un ojo sano. A veces es muy común que digan, que llegue el paciente a consulta y me diga, doctor, es que me lastimé la retina. Sí, me mandó fui a un consultorio y me lastimé la retina, doctora, y estoy bien preocupado porque la retina es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, me confunden mucho la córnea, que es la primer capita que tenemos transparente, con la retina, y le digo yo, y me piqué el ojo y me lastimé la retina, me piqué con el dedito y me lastimé la retina, no, le digo, esa es la córnea, y a veces hasta nos equivocamos, pero es algo muy diferente. La córnea es la primer capa que tenemos y la retina es la capita del fondo. Entonces, para lastimarnos la retina es muy difícil, ¿no? Quise poner ahí un ojo sano y un ojo como se ve con retinopatía diabética. Vemos acá en la imagen lo que hablábamos de visión central, donde dice maculifobia es la visión central que siempre tenemos y que vemos aquí en esta parte. Y todo lo demás que está por fuera de esa vasculatura, lo que vemos de rojo son arterias retinianas, lo que vemos en azul son las venas de la retina, y eso que está en medio, que se ve como más blanquito, es el nervio óptico, que es el nervio de la visión, que ahorita vamos a revisar una patología que está implicado el nervio óptico. Entonces, ¿qué vemos en el paciente diabético? Como se altera la microcirculación del ojo, vemos que empiezan a haber hemorragias. A veces viene una hemorragia que decimos que está pequeñito, que son microhemorragias, hasta ver unas hemorragias grandes, ¿no? Aneurismas, que son como unos sáculos que se forman en las venitas, y empezamos a ver como manchas blanco-amarillentas. Cuando vemos manchas blancas, son microinfartos. Cuando vemos ya blanco-amarillentas, ya hay como una producción, se podría decir, de material acelular, de detritus celulares, de proceso inflamatorio, y lo vemos como manchas amarillentas en el ojo. Entonces, si tú me dices, doctor, ¿y cómo prevengo que no me dé retinopatía diabética si soy diabético? Tienes que tener un control metabólico. Tienes que tener una hemoglobina glucosilada por abajo del 6% y que cuando tú te tomes una glucosa central esté menos de 110. Así de fácil. Necesita el paciente, como les dije, tener 200 o 300 de glucosa o más durante 10 a 15 años para empezar con la retinopatía diabética. Entonces, yo he conocido pacientes que a veces tienen 15, 20 años de evolución sin una sola microhemorragia, sin un solo microaneurisma, pero que siempre han estado controlados. Entonces, para mí, ahorita, paciente que yo veo de retina, yo le digo, te tienes que controlar. Mando a hacer estudios, obviamente que me apoyo siempre del especialista en diabetes, que es el endocrinólogo, pero siempre empiezo probióticos, Giving Greens. Si el paciente puede en el momento empezar con Optimal B y Optimal M de nuevo, y las gotas Slenderis, ¿no? Para mí, yo creo que es en el paciente que más las he utilizado, porque yo no me dedico ni a nutrición ni a pérdida de peso, es más ocular. Entonces, el paciente que yo a veces necesito más control de resistencia a insulina, de glucosa y de niveles, es el paciente diabético. Y Renew, desde que el compañero que está aquí, el doctor, que empezaron a hacer ese estudio en pacientes que están para trasplante, empecé a investigar un poquito más de este suplemento y siempre el paciente diabético lo utilizo. Y Magnicalde también. Bueno, eso es con lo referente al paciente con diabetes. Ahora quise hablar un poquito de glaucoma. La verdad que nosotros aquí en Sinaloa, todo lo que es el noroeste de México, Baja California, Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Guadalajara, vemos la mayor incidencia de glaucoma de todo México. Entonces,
es muy diferente a veces, yo les digo siempre los genes de esta área del paciente que vive en la sierra, se ve mucho glaucoma, entonces casi siempre hay, no sé, puede decir descendencia de europea, podría decir, ¿no? Entonces, el glaucoma es la primer causa de ceguera irreversible en el mundo. Entonces, si llega un paciente con catarata, pues lo operamos, ponemos su lente intraocular y el paciente sale a veces, bueno, sale con parche, ¿no? Pero otro día ve. Obviamente si su nervio óptico y sus retines también, ¿verdad? Entonces, pero en glaucoma, ¿qué pasa? Es una enfermedad silenciosa que cuando empieza en etapas iniciales ni el paciente a veces se da cuenta. ¿Por qué? El glaucoma, pues hay una clasificación y el glaucoma que vemos más comúnmente en el paciente decimos que es un glaucoma de ángulo abierto de tensión normal. Entonces, la presión del ojo es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Entonces, un paciente que maneja presiones un paciente puede tener glaucoma y tener presiones entre esos 10 y 21 milímetros de mercurio. Entonces, el glaucoma de tensión normal es el que más comúnmente vemos y el paciente no siente nada. A veces es un hallazgo en la revisión oftalmológica y mandamos a hacer estudios. No podemos diagnosticar glaucoma sin un campo visual y una tomografía de coherencia óptica, que son los estudios diagnósticos. Entonces, al final, cuando hablamos de glaucoma, el paciente siempre dice, es que tengo presión en el ojo. Entonces, es una enfermedad crónica del nervio óptico. El nervio óptico es el que conecta el ojo con nuestro cerebro, que está aquí en el área occipital, la zona visual, y podemos ver. Si el nervio óptico se afecta por glaucoma o por alguna inflamación, sea neuritis óptica, sea alguna enfermedad desmielinizante, vamos a perder visión, pero esa visión no se va a recuperar. El paciente se va a quedar ciego de forma irreversible si no se hace un diagnóstico de glaucoma. Entonces, es una enfermedad crónica, es multifactorial, puede deberse a varias causas, pero factor de riesgo más importante es la presión intraocular. Entonces, ¿qué debemos de controlar en el paciente diabético? Esa presión. Entonces nosotros, al final, el tratamiento para glaucoma es dejar de forma permanente medicamentos hipotensores, que son gotitas. El paciente se pone a veces gotitas una vez al día. Ya hay posología de medicamentos muy, muy, muy buenos que solamente se ponen una vez al día y que con eso controlamos el glaucoma. Hay pacientes que tienen que usar 2 medicamentos, 3 medicamentos, pero tenemos 5 medicamentos nada más para glaucoma. Uno tomado. Entonces, el paciente que no lo estamos controlando se va a una cirugía de filtrado de ese líquido del ojo, sea una TBC, que es una trabeculoplastía, sea una válvula o sea otro, ¿no? Aquí quise poner esta imagen, cómo ve un paciente con visión normal, como en un paciente que tiene cambios iniciales de glaucoma empieza a perder visión, pero la visión que se pierde es de forma periférica hacia el centro. Entonces, a veces el paciente está perdiendo visión y no se da cuenta. Después, en una fase avanzada, ya ahí el paciente puede sentirlo al momento de mirar hacia un lado, hacia el otro, que le falta. Hay pacientes que sí te refieren, doctor, es que si veo hacia este lado, aquí yo ya veo negro, veo todo muy borroso. Entonces, algunos pacientes sí son mucho más fijados en esos síntomas, pero la mayoría no se da cuenta. Y en un glaucoma, ya en una fase muy, muy avanzada, el paciente le queda una visión muy pequeña. O sea, el paciente nada más ve en el puro centro del ojo. Incluso a veces, si se dañan algunas áreas del nervio óptico, el paciente tiene que ponerse de ladito o del lado nasal o del lado un poquito temporal para poder enfocar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de glaucoma? Lo hacemos con un campo visual, como les dije. El campo visual es un equipo que nos va a medir la visión periférica. Campimetría o perimetría o campo visual es el diagnóstico. Aquí puse una imagen. Del lado izquierdo vemos un nervio óptico sano. Lo que se ve más gruesecito son las venitas, lo que se ve un poquito menos son las arterias. Salen del centro del nervio óptico. El nervio óptico siempre lo vamos a ver como un disco, una papila. Es importante las características como son emergencia de vasos, el tamaño de excavación, que es como un pocito que tiene el nervio en el centro, los bordes, la capa de fibras nerviosas que está alrededor del nervio óptico, y acá vemos un nervio óptico. La coloración es muy importante. La coloración del nervio óptico siempre la describimos como una
rojiza, anaranjado rojiza. Siempre describimos los oftalmólogos un nervio óptico sano. De este lado vemos un nervio óptico con glaucoma. Si se fijan, los vasitos están desplazados hacia el área nasal, que es esta parte, y en el centro se ve como una escotadura, esa es la excavación. Entonces, una excavación normal es de un 30% o 0.3. Y acá en el paciente encontramos una excavación de un 80%. Hablamos de un 80, casi 90% en su diámetro vertical, y en el diámetro horizontal podemos ver una excavación de un 75%. Entonces, y esa coloración anaranjado rojiza va como perdiéndose y se ve un nervio óptico pálido. Un paciente que está ciego y que ese nervio óptico ya perdió la visión de forma, o se acabaron ese millón, es más de 1 millón de fibras nerviosas que tiene un nervio óptico, y se perdió toda esa fibra nerviosa, se ve pálido, se ve blanco. Entonces, es muy fácil hacer a veces el diagnóstico, pero el paciente a veces necesita revisarse. Y no tenemos para diagnosticar estas enfermedades que están en la parte posterior del ojo, sea de retina o sea del nervio óptico, a veces necesitamos realizar una exploración oftalmológica completa, mandar a hacer estudios si eres candidato, si eres sospechoso de tener esta enfermedad, pero el paciente casi siempre cuando va a nuestra consulta es porque ya tiene una patología o porque tiene otras molestias, pero nadie dice, tengo 40 años, me voy a ir a hacer una revisión anual de mis ojos. Tengo 45, 50 años, no, voy a ir a hacerme los lentes y la revisión con el oftalmólogo, no lo hacemos. Entonces, la verdad que aquí en glaucoma sí estamos un poquito se podría decir como como que menos herramientas para poder prevenirlo. La verdad que al inicio se empezaron a hacer estudios en ratones, nada más, y lo que más se ha visto de suplementación que funciona es la vitamina que es parte del complejo B, que es la B3 o nicotinamida. Ahora, el NAD, que es una forma más activa o que viene que es el precursor del NAD, que está implicado en envejecimiento celular, en muchas otras patologías, viene a ser la única, de las únicas suplementación que podemos utilizar. Entonces, si ya existe el riesgo, ahora dices, doctora, ¿y cuáles son los riesgos? El hecho de ser mujer es un factor de riesgo más que un hombre, de 2 a 1. Una mujer tiene 2 veces más riesgo que un hombre de tener glaucoma. El antecedente de tener un familiar el primer grado, sea tu papá, sea un abuelo, sea un hermano, es otro factor de riesgo. El tener diabetes, puede haber un glaucoma secundario a retinopatía diabética. El paciente que tiene graduaciones muy altas, un paciente hipermétrope alto o con miopía muy alta puede y tiene más riesgo de tener glaucoma. Casi siempre en un hipermétrope vamos a ver un glaucoma de ángulo cerrado, y en el paciente miope encontramos el glaucoma de ángulo abierto. Entonces, no se sabe qué lo causa. El tabaquismo también está implicado por todo lo que hace el cigarro. Entonces, al final, el hecho de no sabemos qué lo causa, pero al final es muy importante hacer un diagnóstico temprano. Y tú me dices, doctor, entonces, ¿qué hacemos si tengo un familiar? Revisarte, hacer una revisión anual de ángulo por donde circula el líquido del ojo. Revisamos presión intraocular y nos enfocamos en observar todas las características de un nervio óptico. Si hay una presión intraocular fuera de límites, que es 21, si vemos algunos cambios en el nervio óptico, una excavación, que recordemos que era el pocito más del central del nervio óptico, mandamos a hacer la campimetría y OCT, y con eso hacemos el diagnóstico. ¿Y qué podemos, en lo que estuve investigando de estudios y de suplementos, aparte de la B3, encontré esto de la coenzima Q10 y citicolina. La verdad, lo que más tenemos, y que ya hablamos de omega 3 en salud visual, tenemos ahí lo que es la coenzima Q10. Hay mejoría en las alteraciones en vasos sanguíneos, en estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, diría chiquis, inflamación. Entonces, al final,
todo lo que es microcirculación también está implicada en aporte sanguíneo al nervio óptico, entonces son lo que más hemos encontrado. Ahora aquí volvemos a encontrar ahí estrategias que pueden tener una neuroprotección, vitamina B3. Se encontraron algunos estudios con ginkgo biloba, pero no son muy relevantes, ¿no? Y resveratrol, que lo encontramos en Vinali, volvemos a tener coenzima Q10. La verdad que acá debajo vemos más lo que son algunos medicamentos que bloquean los canales de calcio, y acá como la brimonidina en la parte de abajo son medicamentos que utilizamos en glaucoma y que se sabe que tenemos una neuroprotección. Entonces, al final, la retina y nervio óptico, siempre les digo que es como el cerebro de nuestro ojo. Entonces, claramente sí puede ser que muchos, si tenemos malos hábitos, si fumamos, si no te suplementas, si no comes sano, si no haces ejercicio, como todas las enfermedades, obviamente que vas a tener más riesgo. Y un paciente hipertenso descontrolado, un paciente diabético descontrolado, va a tener más riesgo también de tener glaucoma. Entonces, siempre tratar de ser lo más sano posible, y así como vamos a vernos bien en otras cuestiones de nuestro cuerpo, también en la salud visual es muy importante el mantener una vida sana. Por último, y no menos importante, quise hablar un poquito de degeneración macular. Ya hablamos que la retina es lo más importante de nuestro, es el cerebro de nuestro ojo, y el área central, que son como los 6 milímetros centrales, está a un ladito del nervio óptico, es el área macular. Entonces, con la edad, que casi siempre es a partir de los 50 años, empezamos a ver ese metabolismo de la retina, empieza a disminuir o empobrecerse ese metabolismo, y se empiezan a formar detritus acelulares de los mismos fotorreceptores y se empiezan a acumular ahí. La retina tiene 10 capitas, que son bastantes para hacer una membrana tan delgada, pero hay algo que se llama epitelio pigmentario, que ya es lo que se conecta la retina con la capa inferior, que es la coroides. Entonces, ahí entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, que es la capa más superficial de la coroides, se empiezan a acumular, lo podríamos decir como arenita, pero esa arenita es como si fuera amarillenta, blanquecina, y lo empezamos a ver así. Empezamos a ver como drusen o drusas alrededor del área macular o incluso en el centro. Entonces, la mácula tiene algo que se llama fobia, que es lo más central. Si esas drusas van invadiendo la retina y llegan a esa área macular, fobiolar y la fobia, el paciente siente una o pérdida visual. Entonces, es una de las enfermedades que antes se veían o que yo veía al momento de revisar un paciente, y veías drusas en un paciente o con alguna alteración genética, nada más en pacientes jóvenes, en pacientes con alteraciones genéticas. Ahorita se están viendo detritus celulares en un paciente a veces de 40 y tantos años, de 50 años, cuando antes, hace 10, 15 años, lo pudiste ver en un paciente de 60 y más o de 70 y más. Entonces, la verdad, así como está envejeciendo, siempre les digo, si tú sientes que ya empiezas con problemas cardiovasculares, ya tienes hipertenso, ya eres diabético, ya empiezas con problemas digestivos, es que tú ya tienes un problema y tienes que enfocarte en tratar el problema de fondo. Entonces, así como sentimos que empezamos a envejecer, así la salud visual, siento que ahora envejece a etapas más tempranas. Ahora, la alimentación no es como antes, pero también ahorita yo creo que tenemos un vicio, que es el celular, las pantallas y todo. Si no estamos en el trabajo, tenemos siempre el celular en la mano. Entonces, yo siento que esa luz azul de estos aparatos, tarde que temprano, sí va a terminar afectando. Ahorita no hay estudios porque el auge de todos estos aparatos electrónicos no tiene mucho, entonces necesitamos a veces que pasen 20 o 30 años para ver complicaciones. Pero yo sí siento que el paciente ahorita, que entre, no sé, 20 y 30, entre 20 y 30 años, o los niños ahorita que ya utilizan mucho más, a veces a los 10 años ya tienen celular, entonces esos niños obviamente que van a tener más riesgo de tener una degeneración macular que nosotros, ¿no? Que ya ahí sobrepasamos ya un poquito más la edad joven. Entonces,
Obviamente que la predisposición genética también es un factor importante. Si tú sabes que algún abuelito se quedó ciego o tuvo ya a los 70, 80 años baja visual, puede ser que le haya pasado esto, ¿no? Porque es de las enfermedades más comunes. Ahora, el tabaquismo tiene 2.4 veces más riesgo un paciente que tiene un tabaquismo activo a desarrollar una degeneración macular a alguien que no fuma. Aquí quise poner, antes se hablaba de dos degeneraciones maculares. Había una degeneración macular seca, donde veíamos esas drusas que les dije que son los depósitos, esos blanco-amarillentos, que la vemos del lado acá, degeneración macular seca. Y había una degeneración macular húmeda, que ahí casi siempre estaba implicado una membrana neovascular. Se formaba un nuevo vasito, como si fuera una nueva arteria, una nueva manguerita, ahí justamente en el área macular, que es un área que es avascular. Al hablar de un área vascular es que no hay ni arterias ni venas. Entonces se forma un nuevo neovaso y se habla de una degeneración macular húmeda. Ahora hablamos de degeneración macular precoz o inicial, una degeneración macular intermedia y una degeneración macular avanzada. En la degeneración macular avanzada podemos ver ya una atrofia geográfica, que es como si muchas drusas se juntaran e hicieran así como una cicatriz, como si fuera un mapa seco. Y vemos también personas que hacen neovascularización. El paciente diabético puede hacer más fácilmente también una degeneración macular y a veces también el paciente diabético en una de sus complicaciones es generar una neovascularización en la mácula. Entonces, ahora si tú me dices, doctor, entonces, ¿qué vamos a tomar o cómo podemos prevenir que esa mácula o esa retina se degenere, que el metabolismo de esa retina y de esos fotorreceptores sea óptimo? Vitamina A. Vitamina A, no puede haber función, como les dije, visual sin vitamina A. Y algo muy importante son los carotenoides. Las carotenoides hablamos son estos dos que puse aquí, que se llaman luteína y se llama zeaxantina. La luteína y zeaxantina son sustancias que tenemos que consumir de sí o sí porque nuestro cuerpo no las produce. Entonces, todo lo que sea verduras de colores fuertes como son las zanahorias, que ya saben que todo el mundo hay que comer zanahoria para tener una salud visual, se refiere porque tiene carotenoides, las concentraciones de carotenoides son altos. Entonces, al final, si tenemos una dieta pobre en verduras y frutas, tenemos que consumir suplementos con carotenoides. Antes, como son los suplementos que más evidencia científica tienen, casi siempre yo incluso me incluyo cuando empecé en oftalmología y que era residente, yo veía que mis adscritos, que son principalmente los que los recetan, son los retinólogos. Pero ya llegaba el paciente con una degeneración ya avanzada, con muchas drusas, entonces yo decía, doctor, ¿y la luteína y la zeaxantina sí le van a servir? ¿O sí va a mejorar la visión? No, pues no. Casi siempre. Entonces, ¿por qué se los damos? Si realmente, entonces, casi siempre cuando ya está instalada esa drusa, cuando ya está instalada esta neovascularización, todo, no va a sanar ese paciente, ni va a mejorar la visión aunque le demos dosis altas de luteína y zeaxantina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medicina primaria, prevenir. Entonces, yo ahora, y más en estos últimos 2 años que estoy aquí en este laboratorio, he tratado desde que el paciente, a veces no más joven, pero sí a partir de los 40 años, cuando un paciente me llega ya con síntomas de presbicia, que me dice, doctora, no siento nada, estoy sano, pero ya no puedo enfocar de cerca, y que ya empieza a requerir lentes, yo ya empiezo a suplementar carotenoides. Entonces, incluso eso sí, ya empiezo yo, carotenoides, vitamina A, suplementos, y lo que sí el paciente me dice, doctora, siento que ya enfoco mejor, antes yo no hacía nada sin lentes y ahora ya puedo a veces ver el celular, ver mensajes y ya siento que mejoró. Obviamente que el paciente siente mejoría entre más o menos al mes, 2 meses de estar con los suplementos. Entonces, las dosis diarias recomendadas de luteína son 10 miligramos, de zeaxantina son 2 miligramos. Entonces, podemos encontrar
principalmente, dice, doctora, ¿y qué productos podemos encontrar de aquí? Ya hablamos de Optimal, perdón, Optimal B. Tenemos la vitamina O como beta caroteno, pero tenemos este nuevo producto que se llama Renew, que tenemos una dosis de luteína y zeaxantina que no lo tienen otros productos, pero estuve revisando ahora que Sama me pidió que diera esta plática y me encontré con que Optimal M también tiene luteína. Entonces, el tener una suplementación con Optimal B diaria, Optimal M y agregar Renew a nuestra suplementación también, podemos encontrar muchos beneficios visuales. Entonces, sí me ha tocado pacientes que me dicen que ya en la noche ya no los deslumbra tanto los autos, eso es lo que va a sentir, que el paciente que tiene astigmatismo enfoca mucho mejor, que la superficie, obviamente que va a mejorar la película lagrimal, y si mejora la película lagrimal, va a mejorar la visión. Entonces, la verdad que he tenido muy buenos comentarios de pacientes que han utilizado Renew, incluso pacientes que está en nuestro equipo que han dicho, Mariana, es que desde que tomo Renew siento que me mejoró bastante la vista. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Quise ponerlos, no los puse en una diapositiva anterior de vitamina A. Adolescentes varones y niñas adolescentes de 14 a 18 son 900 y 700, y como ya había dicho, hombres y mujeres 900 y 700. Si tomamos 2 Optimal B, cumplimos los requerimientos diarios, podemos tomar a veces 3. Sí, a veces sí es importante en pacientes con que ya se ha establecido un padecimiento, podemos iniciar con dosis mayores de todos los suplementos sin ningún efecto adverso, ya lo saben ustedes. Entonces, obviamente que casi siempre yo les digo que esto no es magia, pero casi siempre si el paciente iba a sentir mejoría con una dosis diaria. El requerimiento diario es si lo empezamos, pero si un paciente ya tiene patología y yo tal vez le estoy dando el doble o triple del requerimiento diario, pero ese paciente ya tiene una deficiencia, obviamente que va a sentir mucho más rápido los cambios y la mejoría visual. Bueno, no sé si me extendí mucho, si fui clara, pero aquí ponemos una foto del resort de directores, que nos fue muy bien, y pues muchas gracias. Puedes incluso, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, mi querida Mariana. Muchísimas gracias. Me queda muy claro que tenemos muchísima información. Yo en lo particular nunca lo había escuchado desde esta perspectiva oftalmológica, ver los beneficios y el hecho de que también siempre podamos escuchar que es información respaldada con estudios, hablar de por qué la suplementación puede actuar en diferentes patologías. A mí me ha parecido sumamente interesante. Te agradezco lo detallado de la información, cómo nos los compartiste. Yo creo que a todos nos ha aportado muchísimo valor. Hablaban un poco aquí, mi querida Mariana, de las dosis de Magnical y de los eh, Optimals. Al final, yo creo que siempre vemos ahí los requerimientos diarios si vemos Optimal M, hablamos de 2 cápsulas diarias. Yo casi siempre recomiendo Optimal M por la noche. Si hablamos de Optimal B, los requerimientos son 3 cápsulas al día, entonces casi siempre yo los dejo con el desayuno o la comida. Si el paciente a veces se le hace mucho, porque si estamos dando un omega 3 o otros, a veces yo doy una parte con el desayuno, otro con la comida y ya el resto con la cena, ¿no? Entonces, de Magnical D se recomiendan, como ya vemos, 2 cápsulas en la mañana y 2 por la noche. A veces incluso podemos tomar esas 4 cápsulas en la noche. Entonces, pero podemos también tener una posología de 2. Renew, casi siempre todos lo tomamos, lo ideal es tomarlo por la Por la noche, noche. y casi siempre nos tomamos un sobrecito diario, pero podemos incluso a veces de Renew, yo creo que hasta 2 sobrecitos, aunque dicen no, hay siempre como recomendación no superar esa dosis, pero no va a pasar nada, ¿no? Súper bien, pues ya lo escucharon, mi querida Mariana, gracias de verdad. Aquí están toda la gente sumamente contenta por la información, por cómo se detalló todo lo que amablemente nos compartiste. Yo creo que, como lo dije, el hecho de escucharlo de profesionales de la salud como tú, en su área específica, en su especialidad, es algo que nos brinda muchísimo valor, así que te agradecemos muchísimo. Te mando un abrazo enorme. Y por supuesto a todos también los que se quedaron, que estoy seguro se van nutridos desde la vista y en todos los aspectos. Así que gracias a todos, que tengan una extraordinaria noche. Gracias nuevamente, mi querida Mariana, te mando un abrazo enorme y a todos, cuídense mucho, que descansen, bonita noche. Bonita noche. Buenas noches.
Nos vemos en el crucero. Gracias. Sí. Gracias, bye bye. Bye. Nos vemos.